desde todos los capítulos hasta el capítulo 8 que estudiamos el jueves pasado. Entonces, estudiando, y es como que Pablo desde el capítulo 9 que vamos a empezar hoy hasta el capítulo 11, es como que Pablo hace un paréntesis. Y si nosotros lo tendríamos que llevar a nuestras palabras, Pablo estaría diciendo, a ver, de todo lo que venimos estudiando, ¿están conmigo? A ver, ¿ustedes entienden lo que yo les digo? Pablo es como que se para y dice, ¿ustedes están comprendiendo lo que acabamos de enseñar? ¿O lo que les acabo de hablar? De que no hay nada que nos pueda separar de ese amor de Cristo, que pueden pasar muchas cosas, pero que Dios nos ama, que está con nosotros. Y seguramente, como decía recién, había incertidumbre en muchos de aquellas personas. Y sabe, cuando yo me ponía a pensar en estos versículos, admiraba la convicción de Pablo. Pablo se para al frente y dice, miren, no es que busco enseñarles más para convencerlo de este amor, sino que quiero que sepan la verdad. No se trata de enseñar, de explicar de cuánto Dios nos ama, sino es que se trata de que conozcan al verdadero Dios y entreguen su vida a Él para la salvación. Muchas veces escuchamos decir de que qué hermoso sería la iglesia llena. Pero ¿de qué sirve una iglesia llena si son pocos los que van al cielo? Pablo se planta al frente y dice, ¿ustedes están comprendiendo de que para llegar al cielo necesitan un Salvador? Y ese Salvador es el Mesías. Ese Mesías es el Señor Jesucristo. Saben, a veces no es fácil pararse enfrente, como en este caso Pablo, y tener que convencer a otro con una vida que arrastraba. No era fácil para Pablo convencer solamente con palabras y convencer a aquellos que se entregan al Señor Jesucristo. Pablo en su pasado era alguien que dice ahí, ahora vamos a llegar, que era alguien que perseguía, lo conocemos muy bien en Hechos. Alguien que respiraba amenaza de muerte para aquellos que... ¿Y cómo hace Pablo para pararse enfrente y tratar de convencerte con eso? Pablo buscaba enseñar la verdad. Y no era fácil para él. Había muchos cuestionamientos de aquellos que no conocían a Cristo, a este Dios verdadero. ¿Por qué? Porque había muchos, como escuchábamos antes, arraigados a la ley, al cumplimiento de la ley. Aquellos que imponían la ley sobre todas las cosas y que ni ellos mismos lo podían llegar a cumplir. Pero bueno, era la ley de Dios. No llegaban a comprender lo que Pablo les enseñaba del Evangelio de Jesucristo. No llegaban a comprender cómo es que no tenían que cumplir eso o que eso ya había quedado de lado y que no hacía falta. No les entraba en que cómo puede ser que todos los mandatos, los mandamientos, las tablas que Moisés había enseñado no valía nada. No, había confusión. Y entonces, y seguramente cuestionaban la verdad de Pablo. Que algunos quizás en algún momento lo habían escuchado hablar a Pablo de su misma boca. Pero el punto es que no estaban convencidos de todo esto. Y entonces Pablo tiene que pararse enfrente de ellos
y plantar del Evangelio, de lo que Cristo vino a hacer en el mundo. Todas estas preguntas, estos cuestionamientos, la vida que todos conocían de Él, porque era alguien que, como dije antes, no era fácil acercarse a Él. No era fácil creer que este hombre podía enseñar la verdad. Y entonces Pablo, teniendo todo esto en mente, llega al capítulo 9, como dije, y plantea algo diferente. No diferente a lo que se venía enseñando, sino tratando de que pudiesen comprender de una manera correcta, si se quiere, la verdad del Evangelio. Teniendo todas estas cosas en mente, Pablo arranca el capítulo 9, como dije, haciendo este paréntesis, que lo vamos a estudiar hasta el capítulo 11. Y dice Pablo así que en el versículo 1, capítulo 9 de Romanos, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué confesión más profunda que hace una persona delante de su auditorio? Verdad digo en Cristo, no miento, y llama a la conciencia en el Espíritu. ¿Qué convicción, hermano, tenía el apóstol para decir, mi conciencia me está diciendo que estoy hablando la verdad? Es algo que no cualquiera puede llegar a decir sin antes conocer la absoluta verdad de que todo lo que habla, todo lo que dice, lo dice en presencia de Dios. Que no había nada que podía él omitir o añadir o sacar, sino que era absoluta verdad de Dios la que él tenía que transmitir. Y no era la primera vez que Pablo tiene que acudir a esto para expresar, para decir la verdad absoluta que había en él. Sino que también lo podés encontrar ahí en Hechos capítulo 23, 1, donde él se para enfrente, volvemos un poquito, 23, 1, dice, ahí lo tenemos más rápido, dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. No había nada que pudiera acusar o que él pudiera pensar de que se haya equivocado en decir la palabra de Dios. Y entonces Pablo expresa todo esto. Primeramente, para poder convencer, él tenía que exponer la absoluta verdad, pero más allá de todo esto tenía que demostrar. Y entonces por eso hace una declaración en el versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne. El amor que sentía por las almas, más allá de los parientes que él tenía, que lo declara acá según la carne, le provocaba a Pablo una gran tristeza y dolor en el corazón. Y eso lo tenía que expresar, lo tenía que decir, para que ellos sintiesen que no era solamente por el hecho de pararse y predicar un evangelio, sino que había un pesar por aquellos que todavía no conocían, no llegaban a comprender y cuestionaban. Y seguramente entre cada uno de esos, algún hermano, algún pariente, que lo conocía desde mucho antes lo que él era.
y tenía que expresar ese dolor que él sentía por ellos, por no haberse convertido a Cristo. Y entonces hace esta declaración fuera de sus razonamientos en lo que podría llegar a ser. Pablo aquí expresa con un profundo sentir por aquello, y no había otra manera de expresar lo que decía, como exagerando lo que él mismo estaba diciendo. Aquí a lo que estudian esta referencia, si quiere, esta expresión que Pablo lanza en este versículo, dice que es una hipérbole, que quiere decir una exageración de sus dichos para mostrar lo más profundo de su corazón. Eso es lo que él está expresando. Pablo, como cualquier otro, tenía el pleno conocimiento que esto no era posible, que solo por la sangre de Cristo podría llegar a ser salvo aquello por el quien él sentía el dolor. Él tenía claramente que por más que él deseara lo que dijo, hiciera lo que hiciere, era incapaz, era imposible de aquellos que no conocen a Cristo pudiesen alcanzar la salvación. Eso es lo que Pablo está enseñando en estos 12 o 3 versículos. Pablo sabía mejor que nadie que todo no era posible, que todo esto no era posible y que el único que podía dar la salvación era el Señor Jesucristo por su sangre allí en la cruz. Ahora yo me hacía esta pregunta: ¿cuántas veces nosotros sentimos el deseo, las ganas, la ilusión, ese amor, esa tristeza por aquellos que no conocen a Cristo? ¿Cuántos parientes, cuántas familias tenemos, cuántos amigos tenemos que desearíamos lo mejor o entregar todo? Pero eso no basta. Eso no es posible. No es por lo que yo pueda sacrificar por aquel y dar para recibir la salvación. Es por enseñarle la verdad del Evangelio. Es transmitir la verdad del Evangelio, que Cristo vino a este mundo a morir por vos y por mí. No se trata tan solo del que pueda escuchar, sino del que se entrega a Cristo por oír su palabra y entregarse a Dios para ser una nueva criatura. Dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y hay muchos que escucharon la palabra de Dios y conocen un Dios grande, un Dios, como terminamos de cantar, un Dios poderoso, un Dios que es de milagros, un Dios que es de misericordia, un Dios que nos ama. Pero todavía no experimentan ser esa nueva criatura que estando en Cristo puede ser. No basta solamente con escuchar la palabra de Dios, sino convencerte que tienes que entregar tu vida a Él para ser salvo, para ser una nueva criatura. Dios obra desde dentro, pero provoca la inquietud desde afuera. Por eso su palabra siempre resuena. Su palabra siempre está llegando a aquel que puede escuchar. Pablo conocía de este amor y de su entrega primeramente por el Señor Jesucristo. Él sabía que Jesucristo había entregado su vida por él. Y ese amor que recibió lo hacía y lo impulsaba a decir lo que decía, siendo consciente de que era incapaz de que eso se produciera. Seguramente Pablo tenía también el conocimiento de aquel gran hombre de fe, quien también en su momento, cuando vio al pueblo
que idolatraba, cuando vio al pueblo que se hacía esa imagen, ese becerro de oro, cuando él estaba recibiendo las tablas de los mandamientos. ¿Y qué dice allí? Esto lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 32. Moisés dice, te ruego que perdones sus pecados y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Miren la expresión y la declaración que Moisés hace por aquel pueblo. Ese amor que le pide a Dios, si no perdonas a este pueblo, a mí tampoco me perdones. Sácame de tu libro. ¿Cuánto amor por aquellos expresaba Pablo en estos versículos? Solo el amor y la gracia de Cristo en el corazón de aquellos que le pertenecen puede producir tal devoción y disposición al sacrificio personal. Cuando nosotros nos acercamos y obedezcamos más aún la palabra de Dios, vamos a ser semejante y amar de la manera que Cristo nos ama. Qué maravilloso es el apóstol Pablo, tan pegado estaba a ese amor de Cristo que podía expresar lo que decía. A veces nosotros decimos, quisiera morir por aquellos que más lo necesitan. Pero claro, por aquellos que amamos, por aquellos que conocemos. Cristo lo hizo por aquellos que lo negaron. Cristo lo hizo por aquellos que lo golpearon, que lo escupieron. Y nos enseñó que debemos amar. El versículo 4 y 5, Pablo dice, que no es que todo esto que estoy enseñado ha quedado de lado, como aquellos que cuestionaban. Pablo quiere convencer de que la ley sigue siendo de ellos. El Mesías seguía siendo pertenencia de ellos. Los cultos y todo lo que expresa, dice el versículo 4, que son israelitas de los cuales son la adopción. Vayamos del versículo 3, así entendemos mejor. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la prolongación de la ley, el culto y las promesas. De quién son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Pablo está diciendo, Dios no se olvidó de ustedes. La ley que ustedes sigue siendo la ley. Ustedes tienen 9 privilegios y mucho más al haber recibido la ley, haber recibido el Mesías, haber escuchado cómo Dios deseaba que los adorasen, el culto, la manera en que Dios quiere que lo hagan. Pero ya no basta eso para la salvación. En estos 2 versículos presenta nuevamente los privilegios maravillosos que pertenecen a Israel, que Dios en su gracia le concede a ellos, y que por la palabra del Evangelio que él predicaba, esto no cambiaría la elección de Dios por su pueblo. Y todos estos versículos hacen referencia a todas las ceremonias que el pueblo tenía el privilegio de realizar a Dios en obediencia de lo que Dios pedía que se hiciese, que se realizase. Y el versículo 5 dice que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas,
declaración que el mismo Jesucristo lo hizo allí, cuando se encontró con la samaritana. En esa conversación que lo vamos a encontrar en Juan capítulo 4, del versículo 22 al 26. El Señor le dice que el Mesías, que el Salvador debía venir de los judíos y que Él era quien estaba enfrente de ella. Esa salvación era aquello que todavía no lo podían comprender, que lo habían rechazado. Pero no vamos a profundizar porque aquí habla de todo el desarrollo de la genealogía. Nos vamos a enfocar en lo que Pablo está enseñando en esta porción, porque para esto tendríamos que ir a Mateo, donde está la genealogía, en Lucas capítulo 2, Mateo capítulo 1, donde describe todo del nacimiento del Señor Jesús. Humanidad que se pueda recibir. Y sin embargo los judíos lo rechazaron en su corazón y esto era la mayor aflicción del apóstol. ¿Y cuánto más de Dios? ¿Cuánto más de Dios cuando no comprendemos, cuando rechazamos, conociendo la grandeza de este Dios? Y entonces Pablo sigue en el versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos son la promesa, según la promesa son contados como descendencia, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho ni había hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, dice, permaneciese no por las obras, sino por el llamado. ¿Qué está haciendo Pablo aquí en todo esto? Como dije, no vamos a profundizar y desglosar todo lo que dice, pero Pablo hace un reseño de todos los eventos que Dios se había manifestado y que Dios había hablado a través de los profetas y que ellos todavía no lo llegaron a entender. Todo lo que había acontecido, Dios ya lo había destinado de esa manera. Ahora seguramente había un cuestionamiento de las cosas que vemos, como terminamos diciendo, si se acuerdan, en el capítulo 8. Juan decía, Dios puede permitir tal cosa, y que Dios no puede permitir el resto. Dios había permitido todo esto ya con el propósito de llevar a la salvación. Por eso en algunos de los versículos, si vemos, por ejemplo en el versículo 17, porque las Escrituras dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder. Dios no es que lo formó, Dios no es que lo preparó, sino que dice Dios lo levantó. La maldad ya estaba en el corazón de él. Y Dios permitió que fuera exaltado para que a través de él mostrase su grandeza, mostrase su amor, su misericordia para con su pueblo. Entonces Pablo, tiene que hacer todo un reseño de todo lo que Dios había obrado. Y no se trata aquí de que si había justicia o injusticia en Dios. Dios es Dios. Y seguramente se cuestionaban esas cosas. Por eso le costaban creer en que Dios, como muchas veces nos pasa, ¿cómo Dios puede permitir que acontezca tal cosa? Y entonces ahí entramos en el cuestionamiento, si creemos a Dios o no. ¿Es un Dios que nos ama y por qué permite esto? ¿Es un Dios
que a alguno puede salvar y a otro puede condenar? De ninguna manera. Dice Juan allí en 3:17 que Él mandó a su Hijo no para condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. El versículo más conocido es el 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que sea salvo. Entonces, ¿qué podemos cuestionarle a Dios? Si somos nosotros los que tenemos que elegir. Este pueblo estaba en esa incertidumbre de no creer en un Salvador para su vida. Es probable que para algunos le era imposible creer por pensar en las cosas que Dios permitía que pasaría, y eso nos llevaba al cuestionamiento. Como lo dice en el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Y entonces desde el versículo 6 al 18 Pablo muestra en todo esto la soberanía de Dios, como terminamos de cantar. Dios, en su soberanía, permite todas estas cosas. Pablo muestra la soberanía de Dios sobre todas las cosas y trae a mención algunas, lo que dije recién, lo que acabamos de mencionar, de llevar a en tu vida muchas cosas que quizás a vos y a mí como seres humanos nos hagan pensar de que Dios no puede obrar de esa manera. Yo no sé cuáles son las circunstancias que cada uno podemos pasar. O yo no sé cuáles son tus oraciones como hijo de Dios y a veces Dios responde de una manera que no lo comprendemos. Y decimos, Dios, ¿por qué? Dios, si te estoy pidiendo tal cosa y no me das lo contrario, o no me lo das como te lo pido, o no das directamente, Dios, ¿por qué me pedís que siga confiando en vos? ¿Por qué debo confiar en Dios? Porque Dios es soberano. Y en su soberanía, en su divina voluntad, hace y deshace. Pero ten claro que Dios te ama. Y lo que hace, su fin, su propósito es que vos lo conozcas y entregues su vida a Él. Para ir terminando y llevarnos una reflexión de todo esto que Pablo intenta o quiere expresar y enseña para que aquellos de lo que veníamos estudiando, lo que venía predicando Pablo, pudiesen llegar a comprenderlo en absoluta verdad y entregar su corazón a Cristo, que es lo que más le dolía al apóstol Pablo. Todas estas cosas sin meterlo, ¿no? Como dije antes, para no desarrollar todo el capítulo, pero ¿qué hay o qué circunstancias estás viviendo que te llevan a cuestionar la soberanía de Dios? Yo no sé cómo estamos hoy en esta relación, en esta comunión con Dios, tu confianza con Dios. Yo no sé cómo estamos. ¿Hay plenitud, como muchas veces cantamos, de gozo en Cristo? A pesar de las circunstancias, porque creemos en un Dios que todas las cosas nos ayudan para bien, o cuestionamos según las cosas que vivimos. ¿Te cuesta creer y todavía no confías en Él como tu Salvador? ¿Cómo me puede salvar? ¿Cómo me puede dar la vida eterna si en esta vida que tengo todavía no paro de afligirme? No tengo lo que necesito, siempre estoy luchando en la misma.
No puedo salir adelante, Dios no me está prosperando, no me está ayudando. No veo la mano de Dios en las cosas que pasan. ¿Cuáles son las cosas que Dios permite en tu vida y crees que Dios no está con vos? ¿Todavía pensás de que Dios, como aquel pueblo que pensaba que lo dejó de lado, que lo vamos a ver al final del capítulo? Que porque Pablo no predicaba o no enseñaba la ley que se debía cumplir, pensaba que era blasfemia contra Dios y contra la ley. Muchas veces pensamos eso, que si Dios no es lo que yo creo o lo que yo pienso, si Dios no es un Dios que me llena de amor, de bondad, de salud, de prosperidad, de bienestar, es un Dios que se olvidó de mí. Este pueblo pensaba lo mismo con respecto a la ley y con respecto a lo que Dios se manifestó. A veces venimos con carga de años y no podemos dejar a los pies de Jesús por no creer en su palabra y poner la mochila a los pies de la cruz. Yo no sé cuánto hace que venimos con cargas, yo no sé cuánto hace que venimos con preocupaciones y venimos a la iglesia y buscas a Dios. Escuchás la palabra de Dios, pero todavía te cuesta confiar en Él. Todavía le estás pidiendo a Dios que muestre algo para que vos puedas entregarte a Él. La prueba más eficiente es Cristo en la cruz, derramando su sangre. Y yo no sé si esto lo crees o todavía lo dudas. Yo no sé si todavía crees que Jesucristo fue clavado en la cruz por vos y por mí. Y esa carga que tenés en la espalda, esa carga que tenés en tu corazón, esa tristeza, esa angustia, todavía no se lo puedes dejar porque no podés confiar en un Dios que es grande y misericordioso. Un Dios que tiene poder para transformar, pero ¿sabes qué? Si no crees en su palabra que tiene poder, no vas a entregar tu vida a Jesucristo, a este Dios que puede salvarnos. Y como muchas veces, y la palabra misma nos enseña, dice el Señor, venid a mí, venid a mí. Si hoy quieres confiar en alguien, Dios te está diciendo, confía en mí. Si hoy quieres dejar tus cargas, tu mochila, tu dolor, tu angustia por lo que estés pasando, Dios te dice, vení a mí. Esta es la verdad del Evangelio. Yo morí en una cruz por vos. Yo entregué mi vida para que vos puedas reconocerme y tener vida eterna. Venid a mí, dice el Señor, y yo te pregunto cuáles son tus cargas, cuáles son tus dudas, cuál es tu cuestión, cuál es tu razón para no confiar. ¿Hay una razón que tenga el hombre para no confiar en Dios, sabiendo quién es Dios? Yo no sé cuál es tu razón. Ojalá Dios hoy pueda hablar a tu corazón y puedas encontrar y puedas decir, por esto yo no creo. Pero Dios te está diciendo, por eso yo morí. No sé cuál es. Quizás sea la razón de no confiar en Dios porque tu vida no pueda cambiar. Quizás sea la razón de que no viste la mano de Dios en las cosas como vos querías. Y Dios te lo está mostrando de otra manera. No sé cuál es. No sé cuál es la mochila, no sé cuál es la cuestión, el por qué.
Pero hoy Dios te está invitando. ¿Vos querés cambiar tu vida? Dice Pablo. Todo esto hizo Dios con ustedes. Todo esto le dio Dios a ustedes. 11:28, venid a mí, todo lo que está encargado y trabajado, y yo los haré descansar. Venid a mí, con tus dudas, con tus cuestiones, con tus cargas, y entended que Cristo murió por vos. Pablo dice, verdad digo. Arrancamos.